Vamos por parte. Desde la reforma del año 94, con un párrafo que se agregó al artículo 123 de la Constitución, que a su vez recoge jurisprudencia de la Corte anterior a la reforma, un fallo Rivademar del año 1986. Pero quedémonos con la norma constitucional. El artículo 123 dice claramente que los municipios son entidades autónomas. ¿Autónoma qué significa? Significa autogobierno y autonormatividad, es decir, el municipio se norma a sí mismo. Autónomos, parezco Grondona, ¿no? Cuando analizaba la etimología de las palabras. Autónomos, autonormarse. Bien. Desde el año 94 para acá, ha habido una notoria ampliación en lo que es la interpretación judicial de la autonomía municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que para los jueces y especialmente para la Corte Suprema, cada vez se le ha ido reconociendo más autonomía a los municipios. Voy a mencionar solamente dos casos de este año, para no fatigar a la gente con datos, ¿no? Hubo un caso, Municipalidad de Arroyito, más para mediados de año, y hubo otro caso, Municipalidad de Quilmes, hace pocas semanas, donde la Corte claramente hizo una defensa acérrima de la autonomía municipal. El actual presidente de la Corte, Horacio Rosati, fue intendente municipal en la década del 90 y además es autor de uno de los primeros libros de derecho municipal que hubo en la Argentina. Es decir, estamos en una Corte que ha tendido a aumentar la autonomía de los municipios y presidida por un profesor de Derecho Constitucional que siempre trabajó la autonomía de los municipios y hasta la ejerció como intendente de la ciudad de Santa Fe. En esos fallos, por ejemplo, en el de Municipalidad de Arroyito se le reconoció al municipio de esa localidad amplias facultades para fijar los horarios de apertura y cierre de los comercios. En el fallo Municipalidad de Quilmes contra la empresa ESO, la petrolera, se le reconoció autonomía al municipio para fijar las tasas que se le cobran a las estaciones de servicio. ¿Cómo no van a tener autonomía los municipios, me pregunto yo, para decidir por sí mismos cuál es su régimen político? Porque hay una ley orgánica de las municipalidades que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, que es la que ordena y regula todo lo concerniente a las actividades de los municipios, que vendrían a ser un estado de tercera instancia, porque vendría a ser nacional, provincial y municipal, y esta ley provincial estaría por sobre la ley municipal, no afectaría la autonomía, y esa ley orgánica de las municipalidades fue la que fue modificada para inhabilitar más de una elección consecutiva a los intendentes. Entonces, no veo el colapso constitucional en esto. Es muy interesante el planteo. Cuando se hizo esa reforma, creo yo muy hábilmente, la legislatura bonaerense optó por reformar la ley orgánica de las municipalidades. No nos olvidemos que la ley orgánica de las municipalidades es un decreto ley del año 1980, o sea, es una ley de facto, que luego tuvo un montón de reformas y de parches. Lo que vos decís es muy cierto. La ley provincial estaría por encima de la norma municipal. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero hay una condición. Siempre y cuando la ley provincial no viole la Constitución Nacional. Porque primero está la Constitución Nacional, después está la Constitución Provincial, después está la ley provincial y más abajo está la autonomía municipal. Pero como las municipalidades no pueden dictar sus propias leyes. Hay muchos municipios en la Argentina que son municipios de carta, que tienen una carta orgánica municipal y en algunos casos son previas a la constitución de esa provincia. Tú sabes que muchas provincias argentinas antes eran territorios nacionales. La Pampa, Formosa, Chaco, Tierra del Fuego. Toda la Patagonia. Muchas de ellas se fueron provincializando durante todo el siglo XX. La última fue Tierra del Fuego en el año 91, ¿verdad? Hay municipios que son anteriores a esas provincias, porque ya existían cuando las provincias eran territorios nacionales
Y son municipios que tienen sus propias cartas. Pero estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Vamos ahora concretamente a la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Yo te planteo esto. Esto, por supuesto, que es opinable y lo que estoy diciendo no es la verdad absoluta, sino que es mi opinión. Si la Constitución Nacional dice que los municipios son autónomos, ¿cómo una ley provincial le va a decir a los municipios cómo tienen que elegir a sus autoridades, con qué frecuencia, con qué condiciones y con qué prohibiciones? ¿Mm? ¿Vos me estás equiparando a un municipio con la ciudad autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, que el mismo nombre está diciendo es autónoma y también fue aprobada en la reforma constitucional del año 1994? Mira, muy interesante tu pregunta nuevamente. El concepto de autonomía en la Constitución Nacional está utilizado en 5 acepciones distintas. Porque la Constitución habla de autonomía provincial, tácitamente, porque en realidad no la dice, pero ya viene desde 1851. Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, autonomía municipal, también se habla de autonomía universitaria y también se habla de autonomía en los órganos de control, por ejemplo, el Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación. Es decir, que el constituyente utilizó el término autonomía con 5 significados distintos. Pero vamos a lo concreto. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una autonomía casi similar a la de las provincias. Y eso lo ha ratificado la Corte en el mes de mayo de este año, cuando decidió el tema del dictado de clases, tú recuerdas, ¿no? Y ahí dijo que la ciudad tenía plena autonomía para decidir si suspendía o no suspendía las clases presenciales. Pero el concepto de autonomía municipal, insisto, fue un logro muy importante que se incorporó en el año 94. Al haberse incorporado eso a la Constitución Nacional, muchas provincias deberían haber adecuado sus constituciones provinciales para garantizar una mayor autonomía. ¿Sí? La provincia de Buenos Aires no lo ha hecho. Tú recuerdas que yo fui asesor de la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires en el año 94 y justamente trabajé en la Comisión de Autonomía Municipal en aquel momento y no se logró incorporar por falta de mayorías, digamos por falta de acuerdo con las mayorías, no se logró incorporar un artículo dedicado a la autonomía municipal, que era imprescindible para poder adecuar la Constitución provincial con la Constitución Nacional que está por encima. Entonces, volviendo al hilo, la Ley Orgánica de Municipalidades puede regular cuestiones municipales siempre y cuando no afecten la autonomía municipal. A mi modesto entender, y aunque no me guste porque yo estoy en contra de las reelecciones indefinidas, filosóficamente, está claro, ¿no? No estoy haciendo una defensa de las reelecciones indefinidas. De paso te cuento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace un mes sacó una opinión consultiva donde dice que no hay un derecho humano a la reelección. Le habían consultado a la Corte Interamericana si las normas que prohíben las reelecciones violan el Pacto de San José de Costa Rica, porque había muchos vivos que habían hecho planteos diciendo a mí no me dejan ser reelecto y esa prohibición viola mi derecho a... No, mentira. La Corte Interamericana, dijo, no, usted no tiene un derecho humano a la reelección. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? O sea, estamos en contra de las reelecciones indefinidas. Pero si uno lo analiza desde el punto de vista exclusivamente de la autonomía municipal, lo entiendo modestamente y tal vez esté en minoría en la doctrina, pero no sé qué pasaría si esto llega a la Corte. Yo entiendo que la ley provincial no la puede restringir. La última. ¿No sería más fácil que ahora los únicos que estarían inhabilitados para tener una reelección, teniendo en cuenta que la ley fue sancionada en el 2016 y marcaba una retroactividad como primer ejercicio municipal en el del 2015, y todos los concejales que fueron electos en el 2015, o los intendentes, o los consejeros escolares, ¿no sería más fácil para ellos presentarse ante la justicia y decir, mire, me di cuenta ahora que me cercenaron
un derecho que yo creía que tenía ya determinado cuando me presenté en el 2015. Con lo cual pido que no me tomen el ejercicio del 2015 como el primero, sino que me lo tomen como primero el 2019, porque me están obligando a cumplir una ley que me la armaron con retroactividad, algo que no existe en ningún lugar del mundo. ¿Estaría bien este planteo? Mire, es un planteo atendible. Yo no sé si prosperaría, porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando se reforma la Constitución del 94, los jueces de la Corte habían asumido sus cargos de manera vitalicia. Pero en el 94 se incorporó una norma que decía que a los 75 años necesitaban un nuevo acuerdo y que si no lo obtenían se tenían que ir. ¿Tú recuerdas? Sí, El sí. doctor Fay en aquel momento hizo el planteo y dijo, mire, yo cuando asumí, ¿no?, asumí en un cargo vitalicio y ahora me lo están recortando. Pero la Corte no atendió ese planteo. Atendió el planteo de que la Convención Constituyente se había excedido en sus poderes y no tenía facultades para crear mecanismos de remoción de los jueces, y lo declaró inconstitucional. Hubo casos en otros países donde los presidentes en ejercicio atacaron normas de constituciones reformadas que prohibían la reelección y decían, cuando yo juré por un cargo que tenía reelección. Por lo tanto, ese mandato no cuenta. Yo creo que a la luz de los precedentes y sobre todo de esa opinión de la Corte Interamericana que te mencioné hace un rato, no sería un argumento fuerte para fundamentar un planteo. Yo veo mucho más fuerte el argumento de la autonomía municipal. Pablo, como siempre, muchísimas gracias por este momento que tuviste para con nosotros, para con Sentido Común y el público. Bueno, gracias a ustedes por ocuparse siempre de estos temas relacionados con la República y la democracia, que es la lucha de los que enseñamos derecho constitucional. Muchas gracias.